sing together. Buenas tardes, el Señor me los bendiga. Qué bueno poder estar por acá esta semana, una vez más, para traer una palabra directo del corazón de Dios a tu corazón en nuestro programa semanal Encendiendo la Llama. Antes de comenzar en esta tarde, quiero darle las gracias a todos aquellos que están viendo y compartiendo la transmisión. Yo sé que como mismo el Señor habla a mi vida a través de esta palabra, el Señor está hablando a la tuya. Y quiero de verdad en esta tarde pues pedirte que continúes, ¿verdad? No solamente escuchando la palabra, sino que si la palabra te es de bendición, que tú la sigas compartiendo para que llegue a más vidas, para que la palabra de Dios pueda transformar en este tiempo. Y hoy continuamos con nuestra serie del poder de la oración. Hoy vamos a hablar un poquito de otro profeta. La semana pasada estuvimos hablando del poder de la oración y hablamos del profeta Elías. Y en esta tarde vamos a hablar de otro de los profetas que yo personalmente me gusta un montón de la palabra. Y vamos a estar hablando específicamente del sucesor del profeta Elías. Estoy seguro que quizás ya sabes, ¿verdad?, de quién vamos a hablar en esta tarde. Y ciertamente este hombre llamado Eliseo fue un hombre que Dios usó de igual manera, de una manera sobrenatural, para hacer milagros, para hacer maravillas en medio del pueblo de Israel, pero también en muchas ocasiones para confrontar y para traer un mensaje al pueblo que necesitaba alinearse, arrepentirse del pecado, para traer un mensaje al pueblo directamente del corazón de Dios, de acuerdo a la necesidad que tuviera la nación de Israel en ese momento. Y hay algo tremendo en el profeta Eliseo. El profeta Eliseo se vuelve como la mano derecha del profeta Elías. Es un hombre que tuvo el privilegio y la bendición de caminar al lado del profeta de fuego. Un hombre que cuando el profeta Elías le tira el manto, le lanza el manto, pudo entender y pudo reconocer que el Señor le estaba llamando y estuvo dispuesto a dejarlo todo por seguir el llamado de Dios. Pero si hay algo que caracteriza también la vida del profeta Eliseo, es que el profeta Eliseo fue un profeta, un hombre de Dios que oraba, que entendía la importancia de la relación y de la intimidad con Dios. Llegó un momento en la vida del profeta Eliseo cuando todavía él no estaba, ¿verdad?, caminando él en lo que tenía que ver con su ministerio, él siendo pues el profeta de turno, sino que él caminaba al lado del profeta Elías, donde constantemente el profeta Elías le decía, ¿verdad?, si tú quieres no vayas, puedes quedarte. Pero el profeta Eliseo me enseña lealtad, integridad, amor, ¿verdad? Estuvo ahí, no se quedó. Él tenía bien claro cuál era su llamado, qué era lo que él tenía que hacer y acompañó a su mentor hasta el final. Llega un momento donde el profeta Elías le pregunta, pues, ¿qué quieres? En otras palabras, y lo que le pide el profeta Eliseo es, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Así que el profeta Eliseo, pudiendo haber pedido cualquier otra cosa, él pidió algo tremendo, una doble porción de tu espíritu. El profeta Eliseo era un hombre que tenía la mirada en las cosas espirituales, que entendía el poder de Dios y que quería ser un instrumento en las manos de Dios, así como había visto que su mentor, su maestro Elías, había sido en su tiempo. Obviamente, cuando el Señor, ¿verdad?, levanta, se lleva al profeta Elías, entonces comienza el ministerio del profeta Eliseo. Un ministerio poderoso donde hubo señales, donde hubo maravillas, repito, en esta tarde, un sello de parte de Dios de que ciertamente Dios estaba con Eliseo. El mismo Dios de Elías estaba ahora con Eliseo. Eliseo, el nombre significa Dios es salvación, pero por sobre todas las cosas era un hombre que escuchaba la voz de Dios y hablaba al pueblo de parte
de Dios. Y en esta tarde me gustaría que juntos fuéramos a una historia donde no solamente vamos a ver a Eliseo como ese hombre de oración, sino que a la misma vez vamos a ver el poder de la oración. Nuestra serie, que ya está en la cuarta semana con respecto al poder de la oración, hemos estado hablando constantemente, semana a semana, la importancia de orar sin cesar, la importancia que tenemos los hijos de Dios de tener una intimidad con nuestro Señor, la importancia que tiene la iglesia hoy de volver a las rodillas, la importancia que tiene la iglesia hoy de entender que nuestras batallas nosotros las ganamos en oración. El Señor pelea, el Señor nos defiende, pero nosotros ganamos nuestras batallas en oración, de rodillas. De rodillas Dios nos fortalece, Dios nos guía. El Señor nos da las estrategias para poder vencer. Así que, iglesia, es tiempo de regresar a la oración. Y en esta tarde me gustaría que vinieras conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo del 8 al 23. Y si no has leído Biblia en toda esta semana, pues hoy vamos a leer un poco de palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Y quiero que leamos juntos Segunda de Reyes, repito, capítulo 6, del versículo 8 al 23. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró, señálalo, subráyalo en tu Biblia en esta tarde. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: los mataré, padre mío. Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se le preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido,
los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué poderosa palabra en esta tarde. Y en la historia que acabamos de leer, Eliseo viene y le advierte al rey de Israel sobre los movimientos del rey de Siria. Había un conflicto entre Siria e Israel. Cuando el rey de Siria descubre que Eliseo era quien estaba frustrando sus planes, intenta capturar al profeta. Cuando Giezi, el siervo del profeta, vio que los sirios venían contra ellos, tuvo miedo. Sin embargo, el profeta le dice algo tremendo: no tengas miedo. Y esta palabra es para alguien en esta tarde. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo, un hombre de oración, en este pasaje lo vemos orando en 3 ocasiones. En un solo pasaje vemos a este hombre de Dios orando en 3 horas, en 3 ocasiones. Primeramente, oró para que Dios abriese los ojos espirituales de su siervo. Luego vuelve a orar para que Dios trajera ceguera sobre el enemigo. Y vuelve a orar una tercera vez, le hace una petición a Dios para que Dios le devolviese la vista al enemigo. Este pasaje me enseña poderosas verdades con respecto a la oración. Y quiero hablarte de alguna de ellas en esta tarde. Quiero hablarte específicamente de 5 que llamaron mi atención mientras yo preparaba esta palabra anoche, porque el Señor, yo quería traer una palabra diferente, pero ayer en la tarde Dios me habló, Dios me guió a esta palabra y Dios comenzó a hablarme. Yo sé que esta palabra es para tu vida, así como lo fue para mi vida. Y lo primero que puedo ver o que capta mi atención en este pasaje es que aquel que ora recibe revelación de parte de Dios de cosas ocultas, de cosas secretas, incluso de planes que el enemigo está levantando en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de tu nación, en contra del lugar donde Dios te ha puesto. Dios le reveló a Eliseo lo que el rey de Siria estaba hablando en lo secreto, lo que estaba planeando, lo que estaba tratando de hacer para venir en contra del pueblo de Dios. Y quiero decirte algo en esta tarde. Muchas veces Dios no solamente nos va a revelar los planes del enemigo en contra de nuestra vida, sino que en muchas ocasiones nos puede revelar los ataques o los planes del enemigo en contra de la vida de aquellos que nos rodean. Y es tu deber y es mi deber como hijo de Dios, como atalaya de Dios, en medio de este tiempo y para esta generación, advertir, tocar trompeta, alertar y avisar de los planes del enemigo para que el pueblo se pueda preparar. Pero también es tu deber y es mi deber orar por estas personas para que sea el Señor dándole las estrategias, dándole la sabiduría, fortaleciéndoles también en tiempo de prueba. Si Dios te muestra que viene un tiempo de prueba, un tiempo de proceso, es también tu deber y mi deber como hijos de Dios orar por nuestros hermanos. Callar el mensaje que Dios nos da puede traer consecuencias terribles. Si Dios te dice ve, si Dios te dice habla, si Dios te dice tienes que ir, tú tienes que obedecer a Dios por encima del hombre. Tú tienes que quedar bien con Dios, obedecer lo que Dios te manda hacer. Ahora, el rey de Israel podía obedecer o no lo que venía, ¿verdad? A Eliseo a decirle de parte de Dios. Si él obedecía,
Si él hacía algo con lo que él había recibido la alerta de parte de Dios en la boca de su siervo, ya esto era algo que tenía que decidir personalmente, individualmente, aquel a quien nosotros le damos el mensaje. Nuestro trabajo, tu trabajo y el mío como atalaya de Dios, cuando Dios nos manda a hacer algo y cuando Dios nos revela algo, es ir y advertir, es ir y alertar, pero la otra persona tiene que decidir si va a creer y actuar de acuerdo a las estrategias que Dios ha dado o simple y llanamente si va a tapar sus oídos a lo que Dios está mandando a decir. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mira lo que dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Lo segundo que llama tanto mi atención en esta lectura que teníamos en esta tarde es como mediante los tiempos de oración e intimidad con Dios, nosotros recibimos no solamente la revelación, sino que recibimos fuerza, recibimos paz, tenemos confianza, se va el temor y tenemos la certeza, la seguridad de que el Señor peleará por ti y por mí. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo clamamos, no solamente Dios nos revela, sino que Dios nos fortalece, Dios nos capacita, Dios nos habla, Dios nos guía, Dios quita el temor. Es por esto que aquí vemos dos hombres con una actitud ante lo que está viendo completamente diferente. Uno, en este caso, Giesi, el siervo, completamente atemorizado porque él solamente podía ver en el mundo natural. Pero Eliseo, el hombre de Dios, el que conocía a Dios en los secretos, al cual Dios le había revelado los secretos, este hombre tenía sus ojos espirituales abiertos y había entendido al Dios que creía, número uno, y número dos, sabía que si el ejército de Siria era fuerte, el ejército de Jehová de los ejércitos es mucho más grande y mucho más poderoso, que ellos no estaban solos, que Jehová de los ejércitos estaba con ellos, pelearía por ellos y les defendería. Es por eso que es extremadamente importante en este tiempo que nosotros pasemos tiempo en intimidad y en oración con el Señor, para que cuando venga la prueba, la batalla, el levantamiento, porque dice la palabra de Dios que ¿cuál es lo que quiere hacer el enemigo? ¿A qué vino? Matar, hurtar y destruir. El enemigo constantemente está maquinando planes en contra de los hijos de Dios, pero cuando nosotros oramos, cuando estamos llenos del Señor, cuando nos rendimos delante de su presencia, no solamente Dios nos alerta, sino que Dios nos capacita, que Dios nos ayuda, que a través de los tiempos de oración el Señor quita el temor al porvenir y el Señor nos hace entender que Él es más grande, más fuerte, más poderoso y podemos depender de Él y confiar en Él plenamente. Mira lo que dice Segunda de Crónica 32:8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Mira lo que dice Jeremías 20:11 y 12. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Qué tremendo cuando conocemos al Dios que servimos, podemos tener paz y confianza en medio de la peor batalla y de la más grande tormenta. Estás pasando batalla en tu vida, estás en medio de una situación difícil, estás siendo tu barca azotada por las grandes olas de la prueba y de la aflicción. Confía,
tú no estás solo, el Señor está contigo en la barca y el mismo Dios que estuvo contigo en la orilla te pasará al otro lado. Confía en Dios, no temas al enemigo, no temas al enemigo. Pon tu mirada y tu confianza en Dios. Lo próximo que me muestra esta lectura es que a través de la oración Dios puede abrir nuestros ojos espirituales a través de nuestra intimidad con Él. El Señor puede abrir nuestros ojos espirituales, pero también nosotros debemos orar para que Dios abra los ojos espirituales de aquellos que nos rodean. Fíjense algo tremendo que captaba mi atención. Eliseo en ningún momento pidió para que Dios cambiara la situación. Su única petición fue que su siervo pudiera ver la realidad. ¿Por qué? Porque el siervo solamente estaba mirando con su vista natural, pero espiritualmente, la vista espiritual, cuando Dios le abriera los ojos, él iba a poder ver la realidad. Ciertamente delante de ellos había un ejército que acampaba, pero el Señor estaba con ellos. El Señor los rodeaba. Había refuerzo, había respaldo. Estaba la presencia de Dios del lado de ellos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que si hay algo que la iglesia en este tiempo necesita, es pedirle a Dios para que quite los velos de ceguera espiritual en medio de la iglesia, en medio de la congregación, en medio de nuestras familias, incluso en nuestra propia vida. Cuando una persona está cegada a la realidad espiritual, solamente Dios puede abrir sus ojos. Nosotros caminamos en fe. Nosotros caminamos en fe. No se trata de lo que yo estoy viendo con mis ojos naturales. Eso es una algo, ¿verdad?, que está aconteciendo, que no puedo decir que no está ahí, sí está ahí, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que es más grande que cualquier circunstancia que yo pueda estar atravesando. La realidad es que pueden haber muchos enemigos. La verdad es que mi Dios es mucho más grande, mucho más fuerte que cualquier enemigo que se levante en mi contra. Mira lo que dice uno de los comentaristas que usualmente consulto. Meyer dice la siguiente frase: si nuestros ojos fueran abiertos, deberíamos ver los ejércitos de ángeles rodeándonos como una cerca de fuego. Pero ya sea que lo veamos o no, ciertamente están ahí. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Salmo 3:3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde sus montes santos, Selah. Qué tremendo. Mira, Salmo 3:6 al 8. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Número 4 que puedo ver en esta escritura. Los que oran y le buscan saben que Dios tiene el poder para hacer lo imposible posible, lo difícil fácil, porque no hay nada imposible para Dios. No importa el tamaño del ejército, lo repito en esta tarde, contigo y por ti está el poderoso de Israel, el que no ha perdido ni una batalla. Dios te dará la victoria. Dios siempre responde al clamor de sus hijos. Y quizás en esta tarde me dice, Sheila, pero yo he orado y todavía no he visto la respuesta. Sigue orando, sigue clamando, porque Dios responde al clamor de sus hijos. Dios no solamente oyó el clamor de Eliseo, sino que Dios hizo aquello que Eliseo le pidió. Eliseo le pidió que trajera ceguera sobre el ejército enemigo y Dios hizo conforme
conforme a aquello que Eliseo había orado. Él puede abrir los ojos, pero él también puede cegar y confundir al enemigo, porque él es un Dios todopoderoso. Jeremías 15:20 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. Hay alguien que necesita que Dios lo defienda en esta tarde, aleluya. Él está contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y número 5, y con eso termino en esta tarde: mientras más cerca estamos de Dios, más entendemos la necesidad de amar, de bendecir, de perdonar y de orar por nuestros enemigos. Eliseo, cuando el rey viene y se acerca y le pregunta si termina con ellos, Eliseo no le dice que los mate. Eliseo les dice que les dé de alimento. Qué tremendo cuando nosotros entendemos que estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen y a marcar una diferencia. Recuerda, tu enemigo no es el hermanito que ves que quizás te está haciendo la guerra. Tú estás peleando no contra el hermanito. Dice la palabra de Dios que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto es algo espiritual. Esto no es contra tu hermanito. Tú tienes que entender que esto es contra el enemigo y las huestes espirituales de maldad. Pero Dios te ha dado una armadura y el Señor está contigo. El Señor pelea por ti y por mí. Él está de tu lado, Él no te deja, Él no te abandona. Lucas 6:27-31 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecir a los que los maldicen y orar por los que los calumnian. Al que te hieren una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dios no solo le advirtió a ellos del ataque que planeaba el enemigo en contra de ellos, sino que ellos no tuvieron que pelear. Dios obró milagrosamente. Hay batallas que no hemos vencido tú y yo porque la estamos peleando en nuestras fuerzas, a nuestra manera, no en el poder del Espíritu Santo. Muchas veces Dios nos va a librar del problema. Muchas veces Dios va a cambiar la situación, pero van a haber otras oportunidades donde no vamos a ser librados del problema, donde Dios no cambiará la situación, mas Dios obrará de una manera poderosa a favor tuyo y a favor mío en medio del problema. Así que en esta tarde sigue orando, sigue creyendo, sigue clamando, porque estás a punto de ver la gloria de Dios. Recuerda, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Déjame orar por ti en esta tarde. Padre, en esta tarde te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Te pido, Señor, por aquellos de mis hermanos que hoy están en batalla, que hoy quizás, Dios mío, están en pruebas, en aflicciones, que hoy quizás, Dios mío, están peleando, Señor, Padre, con un gigante. Te pido, Señor, que a través de esta palabra tú puedas ministrar a sus corazones. Hoy te ruego que abras, Dios mío, sus ojos para que puedan ver, Señor, tu cobertura, oh Señor, tu defensa, Señor, a favor de ellos. Te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú aumentes su fe en este tiempo. Te pido en el nombre de Jesús que te lleves todo temor, Señor, Padre, y te ruego, Espíritu Santo de Dios, Señor, que ellos puedan entender, Señor, que en cada tiempo, en cada momento, en cada temporada de su vida, en los días, Señor, de sol y en los días de lluvia, Señor, tú siempre estás con nosotros. Tú no nos olvidas, tú no nos abandonas, Señor. Padre, y aún en medio de la peor de las tempestades, Señor, tu mano de poder, Señor, está sobre nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en esta tarde. Oramos en el poderoso nombre de Jesús con acción de gracia en esta tarde, Padre amado, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos la próxima semana, el sábado, en tu programa de Encendiendo la Llama. Bendiciones, te amamos.